Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, pensando en clave del futuro del gigante asiático. ¿Hacia dónde se dirige China? ¿Cuáles son las principales directrices y consignas emanadas de la celebración de dicho Congreso hasta el momento? ¿Cuál es el papel de China en el ámbito geopolítico? ¿Qué retos son los más importantes para el partido? ¿Cómo afronta China las dificultades internas? Estas preguntas serán planteadas y desde luego intentaremos resolverlas. Para nuestro programa está el día de hoy con nosotros la doctora Marisela Connelly. Ella es profesora investigadora del Colegio de México, es también maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, doctora en Historia de China por la Universidad de Columbia e historiadora por la UNAM, y también especialista en política exterior y relaciones internacionales. Hola, doctora Marisela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, un gusto estar aquí. También está con nosotros la periodista Francis Martínez. Ella es delegada en el Congreso del Partido Comunista de China, perdón. Ella tiene más de una década de experiencia en el área social, política y legislativa y presidencia de la República. Es columnista en Al Pie de la Muralla y Relatos sobre China en Canal 6 TV y Buzos de la Noticia. Muchas gracias por estar aquí, Francis. Espero que ahora nos platiques un poco en tu intervención cómo está el panorama, cómo están los ánimos en ese país por la celebración del 20º Congreso. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, por la deferencia y un gusto estar desde este gigante asiático con mi querido México. También vuelve con nosotros Ejecat Lázaro. Él es estudiante de la maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en China en el Colegio de México. Es especialista también en la política exterior de China hacia América Latina y especialista en desarrollo social por la UNAM. Bienvenido, Ejecat, y gracias por estar de nuevo. Hola Aquiles, un gusto poder estar aquí, compartir esta mesa con la doctora Marisela Connelly y con Francis Martínez, una amiga y reconocida periodista. Muchas gracias. Desde luego el gusto de tener este panel es para el programa. Bienvenidas, bienvenido a Lo Marginal en el Centro, bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Quería comenzar hablando sobre un libro que en 1992 publicó una de nuestros panelistas, la doctora Marisela Connelly, donde ya planteaba la importancia creciente de China y decía que era irrefutable. Si eso era válido para pensar sobre China hace 30 años, en 2022, la jerarquía de este país en el ámbito político, geoestratégico y económico es una realidad palpable. De hecho, doctora Marisela, quería comenzar esta conversación preguntándole cuál es la posición de China actualmente en el contexto internacional. Bueno, China ya la podemos considerar como una potencia regional y un actor global. China ha logrado posicionarse a nivel internacional y eso lo que ha causado es que países como Estados Unidos empiecen a tener una gran preocupación, ¿no?, por el crecimiento económico de China, por la proyección que ha tenido a nivel internacional. Y no podemos negar, ¿no?, ese papel que tiene China dentro de las organizaciones internacionales, en el G20, en la Organización de Cooperación de Shanghái, que pues ella junto con Rusia son las que la dirigen, y en todos los ámbitos de la política internacional. Hemos visto cómo China tiene una gran importancia para los países de América Latina, como usted bien decía, hace 30 años, ¿no?, cuando escribimos ese libro de China, América Latina, pues era muy poca la relación que había, y en cambio ahora, bueno, China tiene una presencia muy importante en todos los países latinoamericanos. Y la mayoría de los países latinoamericanos reconocen el principio de una sola China y tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y claro, como decíamos antes, toda esta proyección que tiene China pues ha causado recelo no solamente en Estados Unidos, sino también en los países europeos. Ahorita se considera a China como la mayor preocupación a nivel internacional. Y sobre todo porque, bueno, el presidente Xi Jinping ha hecho declaraciones en los organismos internacionales diciendo precisamente eso, que ya es hora de cambiar este orden internacional y que China tenga parte, ¿no?, en ese cambio.
Muy bien, quería continuar con esta misma pregunta, preguntándote un poco, Hecat, ¿cuál es la posición de China en este contexto mundial actual? Y sobre todo, quería preguntarte por el Partido Comunista de China. ¿Ha sido este un actor importante para entender el papel que desarrolla China en el ámbito internacional hoy? Sí, bueno, la dinámica económica y política está sufriendo una transición importante del Atlántico Norte hacia el Pacífico. A esto le han denominado también una transición hegemónica, es decir, el Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde durante algunas décadas se desarrolló la, con mayor dinamismo la economía a nivel global y donde se construyeron las principales estructuras de gobernanza mundial, están pasando a tener menos fuerza comparado con lo que está pasando en Asia, específicamente en China, pero también en otros países que hace algunos años ya han tenido un desempeño económico importante, como puede ser Corea, por ejemplo, Japón también. Entonces, hay una transición hegemónica global que tiene su epicentro ahora precisamente en Asia y sobre todo en China. ¿Cuál es el papel del Partido Comunista en toda esta coyuntura, en este contexto? Bueno, realmente el partido es el que fija hacia dónde se va a dirigir el país, es el que dicta los rumbos que tiene que seguir el desarrollo económico nacional, el que dicta también cuáles son las nuevas normas con las cuales se va a conducir la política del país. Y precisamente esto se realiza cada 5 años en estos congresos. Este ya es el 20º Congreso del Partido Comunista. Y de ahí su importancia como un evento político que no solamente impacta al interior de lo que pasa en China, sino tratándose de un gigante, impacta también ya a nivel global. Muy bien, entendiendo un poco esta correlación, quizá tal vez en una segunda parte podamos hablar de la dificultad o del escenario posible que se figura a raíz del ascenso, podemos decir, de China como un actor global, como decía la doctora Marisela, muy importante. Pero antes de eso quería un poco centrarme también en el desarrollo del 20º Congreso del Partido Comunista de China. Y partiendo, Francis, de tu experiencia en estos meses en la República Popular China, partiendo de tu presencia en el Congreso, y también quería hacerte dos preguntas. La primera, un poco cómo notas el ánimo de la gente, cómo la gente ha recibido esta celebración. Y también, por otra parte, quería preguntarte cuáles son los retos más importantes que el Partido Comunista de China enfrenta al interior del país. Gracias, Aquiles. Escuchaba muy atentamente a la doctora. Me parece que su experiencia como académica y también el del Colegio de México son referentes muy importantes para nuestro país porque se han convertido en uno de los puentes más sólidos, al igual que la UNAM, para abrir este conocimiento a un país que nos parece relativamente lejano, pero que es necesario entender no solo por la dinámica económica que marca a nuestros países, en el caso de México y China, en América Latina, el país más reciente en restablecer relaciones comerciales y de reconocimiento diplomático a la República Popular China es Nicaragua. Y de hecho, el embajador recién acaba de ocupar sus oficinas aquí en Beijing como parte de este contexto regional que caracteriza a América Latina y que apenas está configurándose. Hay procesos políticos, como es el caso de Brasil, que también es muy importante para la región, pero en el caso mexicano son 50 años prácticamente de relación y las instituciones y los académicos sin duda son clave. En ese sentido, quiero remarcar este punto. En cuanto al ánimo de la gente, yo he observado, yo he podido estar de manera cotidiana como un ciudadano más aquí en Beijing y creo que lo que caracteriza a los chinos, que además de esta laboriosidad extrema que podemos observar, son gente muy meticulosa, muy disciplinada, muy cumplida, muy atenta en todas las labores que tienen que ejecutar, desde los trabajadores que hacen la limpieza hasta los altos ejecutivos de las empresas clave que hemos podido visitar. En este caso, hemos tenido el privilegio de entrar a las instalaciones de Sinovac, de Sinopharm, instituciones que son clave, por ejemplo, para la lucha contra el COVID-19
y en donde pues hemos observado esta disposición de querer esclarecerle al mundo qué es lo que quiere China y cómo lo está buscando. En ese sentido, los preparativos para este 20º Congreso del Partido Comunista fueron bastante entusiastas. Tuvimos la oportunidad también de platicar con las autoridades en las diversas provincias. Aquí esta estructura territorial de provincias, que por ejemplo Beijing es una provincia, pero es un motor económico gigantesco. Y a pesar de esto, ellos tienen la posibilidad, digamos, de conversar con los periodistas extranjeros, intentar comunicarse y, por supuesto, ampliar, exponer, decir, estamos haciendo esto, no creemos que sea totalmente lo que podríamos haber alcanzado, pero lo estamos haciendo y no buscamos ser una hegemonía por sí. Estamos hablando de la multipolaridad, es el caso del discurso del presidente Xi Jinping. En ese sentido, creo que hay esfuerzos muy importantes de la propia China de comunicar lo que está haciendo y lo que está buscando. Los preparativos, sin duda, son festivos, fueron antecedidos por el Día Nacional, que es la conmemoración por la fundación de la República Popular China, y por lo tanto las calles de Beijing, que es donde nos encontramos, se visten de esta fiesta nacional, de las banderas chinas, y el ánimo se observa en la gente que vive en un entorno de tranquilidad, en un entorno de seguridad y sobre todo de un profundo orgullo nacional. Creo que la República Popular ha estado trabajando intensamente en esta identidad nacional, este nacionalismo en el sentido de la pertenencia y en el sentido de que vamos hacia adelante y que tenemos responsabilidades muy importantes, no solo con nuestro país, sino también con el mundo entero, Aquiles. Partiendo un poco de la idea de la celebración del Congreso y tomando en cuenta que el Partido Comunista Chino es una organización quizá la más numerosa en el mundo, una organización política quizá la más poderosa en el mundo, difícilmente pueda mantener una homogeneidad monolítica ideológicamente hablando, pues cuenta aproximadamente con 100 millones de integrantes, siendo, como ya decía, la organización política más grande del país y desde luego del país, pero también supongo que del mundo. Doctora Marisela, quería preguntarle a usted cuáles son las principales corrientes ideológicas dentro del Partido Comunista Chino y qué retos para las próximas décadas deberá afrontar el partido hacia su interior, pero también para mantener la gobernabilidad del país. Bueno, leyendo precisamente el discurso del presidente Xi Jinping cuando se inaugura este 20º Congreso, ahí vemos claramente las pautas de lo que se va a hacer dentro de China, por lo menos en los siguientes 5 años. Porque es obvio que Xi Jinping se va a quedar otros 5 años como secretario general del Partido Comunista Chino. Y ahí él lo dice bien claro. La ideología marxista es la que va a prevalecer, es la que va a guiar todo el proceso político en el país. Y eso lo repite varias veces. Y también hace énfasis en que China está en la primera etapa del socialismo. Y que como está en la primera etapa del socialismo, pues entonces tiene que seguir trabajando para desarrollar la economía, para lograr la mejora en el nivel de vida del pueblo chino. Y eso también lo repite constantemente. Pero además, él está enfatizando mucho en que hay que usar al marxismo precisamente para que los jóvenes entiendan que están viviendo en un país socialista, que tienen que trabajar por ese país. Además, él también menciona varias veces la necesidad de que haya estabilidad dentro de China, porque solamente así se va a poder seguir con el desarrollo económico, terminar completamente con la epidemia del COVID-19 y seguir con este trabajo que han estado haciendo durante estos últimos años de combate a la pobreza, de lograr una mejora también en la vida de los campesinos y en tratar de que China cada vez más
sea autosuficiente en lo que se refiere a la innovación y a la tecnología. Esto es muy, muy importante, sobre todo por la coyuntura que se está viviendo ahorita, en donde hay esa lucha, ¿no? Por la tecnología, como Estados Unidos cada vez más le está poniendo obstáculos a China para que siga adquiriendo tecnología, ¿no? Que provenga de Estados Unidos y de los países aliados de Estados Unidos. Entonces, todo esto es muy importante, dice Xi Jinping, para que el país siga creciendo, para que la vida de los chinos mejore cada vez más y para que cada vez más nuestros estudiantes en las escuelas medias, en las superiores, entiendan que no solamente están trabajando para ellos, que no solamente están estudiando para conseguir sus metas, sino también están trabajando para el bienestar de toda la sociedad. Sí, algo así había visto sobre esta cuestión de que en este Congreso un poco Xi Jinping como que limita las divergencias ideológicas dentro del partido, pero usted, doctora, me ha dado una cuestión, una pauta muy importante para pensar también cómo se ha tratado el Congreso en los medios occidentales, porque se ha criticado, digamos, esta extensión del mandato de Xi Jinping, argumentando que ya rebasa la edad con respecto a lo estatuido y que este sería además el tercer periodo. Pero te quería preguntar, Ejecat, ¿cómo podemos interpretar lo anterior? ¿El liderazgo de Xi Jinping ha sido importante para el desarrollo de China? Sí, Xi Jinping se está convirtiendo ya en el líder más importante del Partido Comunista de China después de Mao Zedong. Incluso algunos aseveran que pues, se encuentra ya por arriba de la presencia que tiene Deng Xiaoping. Y bueno, Deng Xiaoping pues, fue el constructor de lo que podríamos llamar la China rica. Más o menos se resume el aporte de Mao Zedong diciendo que con Mao China se puso de pie y con Deng Xiaoping China se enriqueció. Y ahora con Xi Jinping China se está volviendo fuerte, se está volviendo poderosa. Entonces, definitivamente Xi Jinping tiene una importancia para la historia reciente del partido superior a la que tuvieron los anteriores secretarios generales del partido, como lo fueron Hu Jintao o Jiang Zemin. Xi Jinping ya rebasa el tamaño de estos dos secretarios generales y eso se debe fundamentalmente a que a partir del 18º Congreso en el cual él fue electo como secretario general, a partir de ese momento, Xi Jinping tomó una serie de decisiones que permitieron que el país continuara desarrollándose económicamente, pero al mismo tiempo comenzara a poner el foco de su atención en la reducción de problemas tan importantes como es la desigualdad, por ejemplo. Comenzó también a centrarse en nuevas estrategias de desarrollo económico como es la circulación dual, la necesidad de producir al interior algunos productos, algunos servicios que se consideran estratégicos y su liderazgo se ha considerado pues como bastante atinado a tal punto que en el año 2016, en la 6ª conferencia del 18º Comité Central, se le dio a Xi Jinping un lugar especial al interior del partido que es un lugar que se traduce como chairman o como core en inglés, pero que vendría siendo núcleo en español. Esto le da a Xi Jinping pues una capacidad de toma de decisiones muy importante y que precisamente esto que ocurrió en 2016 fue la antesala para que en 2017, que fue el 19º Congreso del Partido Comunista, fuera electo una vez más como secretario general. Entonces, Xi Jinping llega a este Congreso muy fortalecido, llega con una muy buena imagen entre la población china al interior del partido y llega también como un líder que está, podríamos decirlo con estas palabras, está haciendo historia en el sentido de que ya también existe un pensamiento Xi Jinping, tal como existe un pensamiento de Mao o como han hecho los anteriores líderes, algunos aportes teóricos, ¿no? Como la teoría de la triple representatividad de Jiang Zemin, etc. Entonces, en ese sentido, no hay un mayor problema por parte del liderazgo del partido, por parte de las bases del partido, para que Xi Jinping continúe a la cabeza como secretario general, como presidente también,
en tanto que se han tomado una serie de decisiones que se consideran que han llevado a China por un camino que es el camino correcto en las condiciones actuales, sobre todo considerando lo que ya mencionaba la doctora Connelly, este escenario geopolítico global en el que tanto en Europa como en Estados Unidos están apareciendo actitudes que amenazan la estabilidad de China y que amenazan también el desarrollo pacífico que este país ha buscado pues, en las últimas décadas. Retomando un poco esta idea de la legitimidad que tiene Xi Jinping, Francis, te quería preguntar cómo se observa desde el país, desde la República Popular China, desde los ciudadanos con los que has, supongo que he podido establecer algún contacto, cómo se observa el papel de liderazgo de Xi Jinping. Era la primera pregunta que te quería hacer, pero también ¿qué ejemplos puede tomar o retomar México y América Latina sobre la conducción del país por parte de este gobernante? Bueno, yo creo que precisamente en este entendimiento sobre el sistema político chino, que además quedará muy fortalecido después de este 20º Congreso del Partido Comunista, debemos entender que sí hay que cambiar la óptica. El nivel de aprobación que tiene el presidente Xi Jinping es altísima, como lo señala mi colega Hekat, en el sentido de que es una realidad que el gobierno, que el servicio público en China da resultados de bienestar a la población. Es muy distinto con respecto a América Latina, en donde tenemos una falta de credibilidad en nuestras instituciones. Los fenómenos de corrupción asolan a muchas de estas instituciones que son y deben ser garantes de la dirección política y administrativa en nuestros países, y por lo tanto hay una serie de diferencias muy profundas y muy marcadas. Es decir, este sistema meritocrático en el que el funcionario público que accede a la diplomacia, que accede a las instancias gubernamentales, por ejemplo, en las provincias, realmente garantizan que son servidores públicos de muy alto nivel. El mismo partido determina que se ponga a un nuevo encargado, digamos, de la provincia en tal o cual área estratégica, y lleva las credenciales profesionales de ello, y por lo tanto muchas de estas políticas de erradicación de la pobreza son muy exitosas porque tienen que ver con trabajar con la ciudadanía, enviar a muchos profesionales, etcétera. Es una lógica de ejercicio del poder y también administrativo completamente distinto al de nuestros países. En ese sentido, si funcionarios relativamente menores a nivel de provincia tienen estos resultados y son reconocidos por la ciudadanía por la calidad de los servicios que reciben, en ese sentido, prácticamente esa aprobación se traduce al máximo dirigente de todos estos esfuerzos, que en este caso es el presidente Xi Jinping. Y la cultura tradicional china está basada también en muchos aspectos que nosotros todavía tenemos dificultades. Por ejemplo, digamos, la disciplina en el trabajo, la atención a los temas de cuidado doméstico, etcétera. Hay toda una cultura que realmente distingue mucho los hábitos como ciudadanos y la visión del gobernante, y eso es clave para entender el reconocimiento que se tiene hacia el liderazgo de Xi Jinping. No es una subordinación per se, en el caso de los que, digamos, están en esta estructura jerárquica, sino es una organización que les ha permitido prácticamente enfrentar muchísimas dificultades. Si revisamos la historia, ha sido esta capacidad de trabajo colectivo lo que ha permitido que las mayorías en China trabajen muy estrechamente con sus grupos dirigentes, y ahora el Partido Comunista Chino, digamos, lo está vitalizando y lo está haciendo realidad. Por lo tanto, los niveles de credibilidad del servicio público gubernamental son altísimos, y eso es trasladado también al capital político del ahora exponente,
el presidente Xi Jinping. Sí, para finalizar nuestro programa, quería hacerle una última pregunta, doctora Marisela, un poco pensando en este papel que ha desempeñado China y la emergencia en el escenario internacional como un actor global de suma importancia, quería preguntarle un poco cuáles son las implicaciones que tiene el ascenso de China y sobre todo una pregunta que quizás sea un poco sensacionalista, pero esperemos que no lo sea tanto. ¿Hay posibilidad de que un conflicto, por ejemplo, en el escenario internacional, inicie por ver, por ejemplo, la hegemonía de Estados Unidos disminuida y creciente la hegemonía o la influencia china en el mundo y en América Latina? Bueno, a nivel internacional, China tiene, por un lado, una buena imagen en algunos países precisamente por las buenas relaciones que ha llevado con ellos, sobre todo en todos esos países que tiene grandes inversiones, que tiene un comercio muy fluido. Pero como decía yo antes, ahorita hay un conflicto muy fuerte con Estados Unidos. De hecho, en el documento que sacó sobre seguridad nacional de Estados Unidos, ahí dice que la amenaza mayor que tiene Estados Unidos es China. Y del otro lado, ¿qué estamos viendo? Que Xi Jinping sigue diciendo, China privilegia el multilateralismo. China sigue basándose en los 5 principios de coexistencia pacífica. China quiere tener una buena relación con sus vecinos. China quiere la paz y no la guerra. Y quiere un orden internacional en donde la Organización de Naciones Unidas sea el centro y toda la carta de principios que tiene Naciones Unidas. Y en cuanto a toda esta línea que ha seguido Xi Jinping con la pandemia, por ejemplo, con esa política de cero COVID que ha tomado pues medidas que a algunos les parecen medidas muy fuertes, ¿no? De encierro, de ciudades enteras, de estar haciendo pruebas constantemente, pero Xi Jinping lo dice en su discurso, vamos a seguir con esta política porque nosotros queremos que la gente esté bien, no queremos que se empiece a morir por cientos y por miles como ha sucedido en otros países. Así es que está diciendo, nosotros continuamos con la misma política, no nos interesan los comentarios negativos que hay en el exterior, seguimos con esta misma política exterior abierta, en donde China lo que está tratando de hacer es mostrar una imagen positiva a nivel internacional. Bueno, esto ha sido todo porque el tiempo se nos fue. Creo que podríamos estar platicando sobre China mucho más tiempo, pero desgraciadamente se nos acaba el programa. Creo que en este programa los panelistas han abierto un escenario muy interesante para conocer la situación actual de la República Popular China y el desarrollo del 20º Congreso, en donde me parece que no se decide únicamente el futuro de China, sino también hay una implicación importante para el futuro quizá de toda la humanidad. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias doctora Marisela Connelly, muchas gracias Hecat, muchas gracias Francis, gracias a los que siguen la transmisión, nos vemos en próximas entregas de Lo Marginal en el Centro.